Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. ¡Empezamos! Ollán Iturbide, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Quién es Ollán Iturbide? Estamos aquí después de un recorrido muy largo, ¿no? De muchos años. Hay veces que la gente dice, yo no volvería atrás, ¿no? Y yo pienso, en el fondo yo no volvería, pero es verdad que si no hubiese pasado lo que pasó atrás, yo no estaría, ¿no? Aquí. Bueno, yo soy biólogo clínico, estudié biología a los 33 años. Yo había hecho letras en su día porque siempre me ha gustado escribir y me puse a estudiar muy mayor, pues porque pasé por un proceso de adicción muy fuerte y luego de recuperación. Entonces estudié biología clínica para entender un poco qué había pasado. Pretendía entender qué había pasado en mi cerebro, porque me generaba mucho malestar pensar que todos mis colegas habían consumido como yo en toda la época de adolescencia y de juventud, y sin embargo solo yo había desarrollado una adicción, ¿no? Entonces yo decía, tiene que haber alguna explicación biológica para esto. Estudié la carrera, descubrí que hay muchas más preguntas que respuestas, que no había una respuesta fácil, y luego me especialicé en comunicación científica porque terminé la carrera con 37 y consideré que era muy mayor para hacer una carrera científica, ¿no? Porque ya sabemos que la carrera científica es extremadamente exigente y necesitas tener años, ¿no? Y entonces me especialicé en comunicación, pude unir lo que es la escritura con la ciencia. Y durante unos años me dediqué a publicar libros en un sello editorial de ciencia general hasta que monté pues lo que es el sello Yonki Books, que trata sobre adicciones. En el momento que estudié la carrera, yo la estudié en la Universidad de Navarra, yo llevaba muy poco en recuperación, llevaba 2 años. Y yo no contaba, ¿no? que era adicto en ese momento, pero decidí sacar un blog. En esa época era el mundo de los blogs, que fue una época dorada, y entonces ese blog se llamaba Vida después de la droga y escribí toda mi historia. La escribí de una manera, además, absolutamente sangrante. O sea, conté cosas que yo a día de hoy no contaría, porque tenía un poco la osadía del principio y de la juventud. No digo que ahora sea mayor, pero bueno, más mayor que entonces sí. Y fue muy bonito porque en la universidad se generó cierto diálogo entre alumnos y profesorado, ¿no? Porque era la primera vez que alguien hablaba de forma tan abierta. Y bueno, y así he llegado hasta aquí. Bueno, para quien no te conozca, te quería preguntar en qué punto de tu vida personal y profesional estás, Sí. Porque últimamente, Ollán, entre conversación y conversación que tengo contigo, sales en prensa por alguna historia. Siempre pasa algo. Últimamente has cerrado una editorial de una manera muy original, has dado una respuesta televisiva de una manera también muy original. Cuéntanos la anécdota para quien nos esté escuchando. Sí. Bueno, la editorial que cerré es la editorial Nextdoor, fue la que monté al terminar un poco mi trabajo, o sea, mis estudios, y era una editorial de divulgación científica general. Teníamos libros de astronomía, de matemáticas, de salud en general, de enfermedad rara, divulgación científica en general. Estuve 10 años con esa editorial, fue súper exigente el proyecto, y lo que pasa es que en un momento dado las grandes editoriales detectan que hay un interés por la ciencia y entonces empiezan a sacar producto, ¿no? Empiezan a sacar libros muy bien trabajados, traducciones maravillosas, y la competencia empieza a ser feroz. Entonces llega un momento que con muchísima dificultad yo me veo en la obligación de cerrar la empresa o de cerrar el sello. Lo que pasa que a mí siempre me ha encantado el marketing, pero nunca lo he estudiado, pero siempre me ha encantado. O sea, yo no sabía que se llamaba marketing lo que me gustaba, pero es una palabra que no me gusta nada, pero sí el contenido. Entonces, inventarme cosas para comunicar proyectos o comunicar eventos que yo estaba haciendo, pues me encanta. Entonces, en este caso, lo que hice fue crear 10 preguntas que yo me hice a mí mismo para decidir si tenía que cerrar o no. Eran preguntas donde destripaba el contenido de la empresa, tanto en números como en actividad. Mis miserias, las miserias de la empresa, o sea, eran preguntas que me obligaban a contestar desde el corazón, ¿no? Y desde los datos. Y cada semana empecé a publicar una respuesta. Entonces, en el momento que ya contesté todas las respuestas, ya había muchísima gente que se había unido a la newsletter, que era por donde yo lo contestaba.
pues de todos del sector del sector del libro, muchísimo, del sector de la ciencia, muchísima gente. Y se generó ahí una movida pues muy bonita, porque al final yo estaba hablando de lo que nos está pasando a todos los editores en realidad, ¿no? Y de lo que nos está pasando a los comunicadores de ciencia. El problema de la desinformación, el problema de la saturación en el mercado y todo esto. Entonces se empezó a generar, como digo, un volumen de seguidores muy grande. Llega un momento en el que yo me doy cuenta que tengo que cerrar, que ya se me ocurrió una cosa, pero bueno, es muy largo de explicar, pero no funcionó tampoco, y yo iba explicando en tiempo real a todo el mundo lo que estaba haciendo. Entonces todo el mundo estaba como, venga, a ver si lo consigue, ¿no? Pues no lo conseguí, ¿no? Los resultados no fueron buenos, y entonces ya decidí cerrar la empresa, y ahí es donde se produjo el fenómeno absolutamente inaudito, que yo dije, vale, voy a poner durante una semana los precios a la mitad, o sea, los libros a la mitad de precio, y sin gastos de envío, y puse todo a la venta en la web. Antes descatalogué los libros, porque no les puedes hacer eso a las librerías, tú no puedes vender, no puedes tirar los precios. Entonces, bueno, yo hice eso y le dije a mi equipo, bueno, yo calculo que venderemos igual 150 ejemplares, 200, ¿sabes? Esos fueron mis cálculos, porque estábamos en un momento malísimo. Oye, pongo el anuncio y durante los 2 primeros días más de 3.000 ejemplares vendidos. Éramos 2 personas solo. Es verdad que lo que querías conseguir no lo conseguiste, pero tuviste el colateral de toda esa comunidad que estaba atenta. Claro. Estaba atenta. Entonces estuve haciendo una semana con esa campaña, se vendieron más de 6.000 ejemplares en una única semana, y luego ya las 3 semanas siguientes el descuento iba reduciéndose, ¿no? A propósito, para generar el efecto, ¿no?, de urgencia, de escasez, lo típico. Y el último día puse los precios al doble. Y lo expliqué, digo, yo pongo los precios el último día al doble porque es lo que valen de verdad. Nosotros hemos tirado los precios, las editoriales, los grandes grupos tiran los precios, porque un libro no cuesta 20 euros. O sea, un libro cuesta hacerlo 40. Costaría 40 euros, ¿no? Y habría que ponerlo por mucho más dinero, pero tiramos mucho los precios, publicamos mucho para reducir los costes. O sea, es todo un engranaje muy tremendo, ¿no? Y fue, claro, como fue muy sonado, pues los medios de comunicación dieron cobertura al cierre. Entonces era muy paradójico, porque yo pensaba, joder, me están invitando, ¿no?, a un montón de medios para hablar del cierre. Entonces era como, bueno, estuve con... ¿Cómo se llama esta periodista? Soy horrible con los nombres, que me encanta, siempre me ha encantado, de la SER. Bueno, da igual, es la de las mañanas. Oye, ¿y has pasado por encima del tema de la inteligencia artificial, de la desinformación? Sí. Y viene muy al caso de otra anécdota que te ha pasado hace poco, sí. que es, la podemos llamar ChatGPT, el experto, ¿no? El experto contesta a Ayuso. ¿Cómo es esta historia? Sí, esto fue también curiosísimo. Me envió un colega, el traductor de los libros, de hecho, me envió la noticia de que Ayuso había hablado otra vez de las cañas, ¿no? Y lo había hecho con cierto tono, pues bueno, pues como es ella cuando hace este tipo de cosas. Entonces, había frivolizado una vez más sobre el consumo de alcohol y había señalado el consumo de cannabis medicinal. Yo vi que esta noticia generaba mucho malestar en la comunidad. Claro, la comunidad que yo conozco es adictos recuperados o familiares, y había generado mucho malestar. Y habían empezado a contestar, pues, de una manera directa, que es: el alcohol es malo, tú no sabes lo que está haciendo el alcohol a muchos de nosotros, ¿no? Desde el malestar, desde la ofensa. Y yo dije, no, es que Ayuso, como otros políticos que utilizan este tipo de discurso, como Trump lo hace muy bien, nos guste más o menos, lo que buscan es vincular un elemento como la caña a la patria, ¿no? En este caso a Madrid y al español. Y lo hace muy bien porque moviliza. Entonces yo dije, voy a hacer un reel, pero hablando de esto, de la estrategia discursiva. Entonces le dije a ChatGPT, pero esto fue cuestión de minutos, le digo, yo siempre le hablo, hazme un reel, hazme un guión en el que contestemos a Ayuso, pero desde la perspectiva del marco cognitivo, porque yo he estudiado mucho sobre los marcos cognitivos. ¿Qué se activa en el cerebro cuando yo te digo algo? ¿Cómo se activan los prejuicios? Si yo cambio el lenguaje, voy a activar otra cosa. Esto a mí me interesa mucho. Entonces le pedí eso, me sacó un reel, lo puse en el prompter yo, lo leí, o sea, todo fueron pues 7 minutos. Lo grabé, pum, lo subí. Al cabo de 2 o 3 horas, aquello se había viralizado de una manera tan brutal que me llamaron de Espejo Público para entrar en el programa. ¿En 2 horas? ¿En 2 horas? Sí, en 2 horas. En 2 horas.
Increíble. Increíble, pero absolutamente increíble. Entonces, yo, claro, me reía, me entraba, o sea, entré en Espejo Público, Susana Griso me intentó llevar al huerto del alcohólico que pelea contra el alcohol y yo no entré ahí porque no era ese el tema. Yo quería volver a hablar del discurso, ¿no?, de Ayuso. Y luego de ahí, después de aparecer en Espejo Público, un montón de medios de comunicación digitales sacaban la noticia de mi careto con el de Ayuso y ponía experto desmonta a Ayuso en un minuto. Y claro, era demencial, ¿sabes? Es Sí. tremendo, en un minutito. En es un que al minutito. final, hoy en día es muy difícil de contrastar, ¿no? Y claro, Sí. te dan el título experto, que da la casualidad de que lo eres. Bueno, Bueno, pero es el tema en el que trabajas. Podría Sí. ser una persona que se dedica a otra cosa. Pero es que lo ha hecho ChatGPT Exacto. en 5 minutos. exacto. Y claro, al final también tiende mucho a simplificar el mensaje, que todo el mundo se crea cualquier cosa, porque al final el alcohol, ¿qué es? ¿Es fruta podrida o tiene unas consecuencias sociales? Claro. Pero dime, ¿qué es el alcohol? ¿Es fruta podrida nada más o desde el punto de vista social? Joder, menuda pregunta, ¿qué es el alcohol? El alcohol es un lubricante para nosotros, ¿no? Es un lubricante social que nos permite relacionarnos entre nosotros, que nos permite regularnos, ¿no?, quitarnos el malestar y que nos permite evadirnos, o sea, que nos permite un montón de cosas que a priori parecen buenas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el alcohol es un veneno, nos guste o no, y ya sabemos que el veneno lo hace la dosis, ¿no? Pero en el caso del alcohol, con muy poquita dosis ya hay más riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Con muy poquita dosis, si se dan otros factores, hay riesgo de desarrollar una adicción. Quiero decir, es una sustancia pues que nos la han colocado ahí, que es legal, que se ha convertido en un símbolo de país, ¿no? Porque el vino y la cerveza, nosotros sobre todo el vino español, se ha convertido en un símbolo y con el que es muy difícil pelear porque parece que estás atacando a un símbolo del país. En este caso es la industria, pero la industria, cualquier evento al que vas, a mí me invitan a eventos que además tienen que ver con el tema de las adicciones y en la invitación pone, luego daremos un vino español. Entonces, ni siquiera, o sea, la gente no puede ni filtrar eso, ¿no? O sea, porque lo incorporamos como algo completamente natural. Entonces, hablar del alcohol sin hablar de todo lo que implica, pues es una trampa, ¿no? Está claro. En tu caso, antes comentabas que cuando querías aprender lo que te había ocurrido, Sí. bueno, yo he hecho las mismas cosas que mis amigos, la gente de mi entorno, y sin embargo, ¿por qué yo he desarrollado la adicción? Sí. ¿Y tienes una respuesta corta o hay más preguntas que respuestas? Hay muchas preguntas, no sé si tantas, si más que respuestas, pero hay muchas preguntas y muchas respuestas. Para mí la respuesta corta es, en mi caso, yo tenía todos los boletos de la rifa para que me tocara el premio, ¿no? Yo creo que hay que tener varios boletos para que te pueda tocar el premio o el castigo, ¿no?, de desarrollar un trastorno como este. Los boletos son la genética, el ambiente, ¿no?, en el momento en el que empiezas a consumir a nivel de edad y la repetición. Yo los tuve todos. Esa sería la respuesta corta. Esa es la respuesta corta. Pero hay componentes ambientales, genéticos. Eso es. O sea, todo el mundo tiene razón, ¿no?, cuando habla de cuál es la causa. Claro, lo que pasa es que hay personas que dicen, no, solo es el ambiente. Y hay personas que dicen, no, solo es la genética o solo es la biología. Y yo considero que no, yo apoyo siempre el modelo biopsicosocial, ¿no? Tiene que ver el entorno en el que has crecido, tiene que ver tu familia, tiene que ver tus propias experiencias de infancia. Si hay trauma temprano, pues va a haber más probabilidades de que utilices sustancias para evadirte. O sea, quiero decir, es un tema de supervivencia, ¿no?, Claro. y de adaptación. Entonces, también hay aprendizaje en el consumo. Entonces, bueno, no hay una respuesta sencilla y no debe de haberla como en cualquier problema de salud mental. Está claro. Es verdad que el modelo biopsicosocial para entender la adicción, pero también para entender la recuperación de las adicciones, ¿no? Exacto. Porque desde el punto de vista salutogénico, ¿no?, o del bienestar, pues al final lo que se busca es que se recupere un buen nivel de vida en todos los aspectos, no solo la abstención, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Tú en qué punto crees que, cuándo tomaste la decisión de iniciar la recuperación, o en qué punto empezaste a sentirte liberado, empezar a ser consciente de lo que te pasaba? Mira, en mi caso fue cosa de mi padre, porque mi padre es adicto y llevaba un año en recuperación. Y entonces él empezó a decirme, Ollán, tú tienes un problema de adicción, Me llevaba a sus grupos de familia para que yo oyera y tal.
Yo no me consideraba adicto. Yo sí que era consciente de que mi entorno estaba cada vez peor, de que yo me encontraba cada vez peor. Tenía unos ataques de ansiedad terribles, o sea, yo me sentía muy mal. Pero me comparaba con mi padre. Mi padre había tenido muchos más años para hacer destrozos. Tenía 50 y largos, ¿no? Yo tenía 20 y pocos. Entonces yo pensaba, no, yo no soy adicto, yo no he hecho todo lo que ha hecho este hombre, ¿no? Y eso jugó en mi contra. Pero dije, vale, mi padre me dijo, vas a ingresar. Dije, vale, ¿por qué? Porque quería quitarme de encima los marrones que tenía, no porque quisiera dejar de consumir. Quería quitármelos y yo sabía que ese modelo de tratamiento tú entrabas y te quitaban todo, dejabas de trabajar, ya no te relacionabas con la gente, ¿no? Yo tenía problemas con todo el mundo. Entonces lo vi como una huida. Claro, sorpresa, que llego ahí, empiezan a pasar los días y me empiezo a encontrar de horror. Eso sí que fue una sorpresa. Aún así me costó mucho asumir y aceptar que era adicto y me costó mucho empezar a sentir bienestar en la recuperación. Me costó más de un año empezar a sentirme bien. ¿Cuándo empezaste a contar tu historia? Mi historia la conté a los 2 años de estar recuperándome. O sea, yo tendría 34 o así. Porque pero empezaste a contarla pues te abriste a tus círculos más cercanos, Sí. después ya hablabas con naturalidad. ¿En qué momento alguien que no conocías te preguntó y dice, no, pues es que no quiero porque tengo adicción? Eso, Sí. ¿Cómo vas llegando a esas fases? Eso fue muy rápido. ¿Sí? Eso fue, sí. Yo, de hecho, en cuanto salí del ingreso y empecé el gimnasio y las típicas rutinas que teníamos que hacer, yo a los del gimnasio les dije, yo soy adicto y tal. Yo iba al médico y decía, bueno, al médico evidentemente, yo soy adicto. O sea, no tenía ningún problema porque descubrí algo que poca gente comenta, y yo no sé si es por falta de conciencia o porque no les pasa. Descubrí que al decir eso, la gente me hacía más caso. Los adictos somos, en general, personas con la autoestima absolutamente destrozada. Entonces, yo descubrí que cuando decía, pues además yo lo decía a lo bestia, a mí si estábamos de repente comiendo y alguien hacía una pregunta o me decía, ¿no bebes? No bebes. Yo decía, no, yo soy yonki, utilizaba la expresión yonki, porque generaba un impacto muy grande y pasaban dos cosas. Una, que me empezaban a preguntar cosas, entonces yo me hacía el centro de la conversación y eso me hacía sentir bien, me hacía sentir como importante, cuando yo venía de sentirme un horror. Y otra, que empezaban a contarme sus problemas. Me empezaban a contar si tenían un familiar, un primo, y eso me parecía muy potente, porque solo diciendo esa palabra se abría la conversación, ¿no? Entonces, por eso luego me he dedicado a lo que me he dedicado. Luego, con el tiempo vas viendo que no te puedes construir como un adicto recuperado, que tú no puedes ganar autoestima desde ahí. Eso me costó tiempo darme cuenta, porque no dejaba de ser una trampa, ¿sabes? Al final, el trabajo interno lo tienes que hacer sí o sí. Pero es muy interesante lo que has comentado de que no quieres construir tu autoestima desde tu rol de persona recuperada, Exacto. sino que tendrás que, como todos los demás, construir un futuro pues, en lo que te interese, que puede ser la biología, o puede ser el fútbol, o puede ser lo que quieras. Exacto, ¿no? sí. Por eso para mí fue muy importante dedicarme 10 años a la divulgación de la ciencia general sin entrar en temas de adicción, porque digamos que me aparté un poco, no en mi salud, que seguía yendo a grupos de vez en cuando y tal, pero sí en mi autoidentificación. Oye, y en los primeros años, en círculos más cercanos, ¿notabas que te trataban diferente o que ese estigma se activó? Y pongo el típico ejemplo que a mí me hace mucha gracia, que es el caso más evidente de estigma, es cuando hablas alto a un ciego, ¿no? Oye, que lo que me pasa no es esto. Sí. ¿Qué notaste? Yo lo noté en el trabajo, en mi primer trabajo. El primer trabajo que tuve, sí noté mucha incomodidad. De hecho, a los 20 días me echaron. Es verdad que yo no era demasiado bueno en lo que hacía, porque me contrataron para limpiar el aviario de un parque de animales y de que está allí en Cataluña, y a los 20-25 días me dijeron que me tenía que ir, porque es que yo, mira, tenía el pulso así, llevaba un año en recuperación, tenía el pulso así, tomaba un montón de pastillas porque apareció la epilepsia, aparecieron muchas cosas en mi recuperación. Y nunca he sido muy espabilado, la verdad. A la mía, la que me das varias tareas para hacer a la vez, físicas, me colapso. Y claro, me veían y decían, o sea, no solo es yonki, sino que es un inútil, ¿no? Entonces me echaron. Pero sí noté la incomodidad y un poco el juicio, lo notas, ¿no? Yo me he protegido siempre bastante de esas sensaciones y generalmente me he relacionado con gente que sabía que me podía sentir cómodo. Creo que hay un tema con el prejuicio, y es que si tú
no lo tienes interiorizado, y yo nunca lo he tenido interiorizado, es raro que lo detectes. O sea, tú vas sintiéndote muy seguro. Yo, por ejemplo, hay otro tema que sí para mí es muy, sí que tengo un prejuicio muy grande, es el tema trans. Yo soy trans, soy un hombre trans, y eso es algo que jamás lo cuento, a no ser que me sienta muy seguro. Ahora mismo he empezado a hablarlo en los medios de comunicación porque creo que es importante dar visibilidad, porque a mí me ayudaron mucho otras personas trans, porque pusieron, como se suele decir, el cuerpo. Pero ahí sí que noto un prejuicio terrorífico, un estigma horrible, y yo mismo también lo siento, ¿no?, en el interior. Con lo cual, creo que mucha parte de los prejuicios se van desactivando cuando tú mismo vas desactivando, ¿sabes? Es verdad que tú, cuando existe una situación en la que te sientes estigmatizado, hay prejuicio y rechazo, el sujeto estigmatizado muchas veces hace un papel activo en ese activo. Incluso por cómo te percibes tú, te comportas de un modo diferente tú mismo. Tal cual, sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que poner todos estos temas en la palestra, bueno, ya me has comentado antes que en cuanto dices, hola, yo soy yonki, salen algunas personas y ya te empiezan a contar. ¿Tú crees que poner este tema en conversación ayuda a otras personas? Yo entiendo que sí, y tú entiendo que entiendes que sí porque has creado una editorial que se llama Yonki Books y es una declaración de intenciones en toda regla. Pero ¿cómo ayuda realmente meter en conversación el tema de las adicciones o de las situaciones estigmatizadas? Sí, yo lo que noto cuando hablo de mi adicción, noto que se produce cierto relajo en el ambiente. Es curioso, ¿eh? La gente podría pensar que es al contrario. Noto que caen algunas barreras y la gente te habla, o bien si tienen algún familiar o ellos mismos si tienen un problema de consumo, o te hablan de otras cuestiones de salud mental, ¿no? que ahora mismo pues sabemos que hemos aprendido a ponerles nombre a los problemas de salud mental y entonces se hablan mucho más. Y eso ocurre y me parece que es bueno porque si tú muestras cierta vulnerabilidad frente al otro, el otro va a mostrar la suya y entonces la comunicación se hace más eficiente. Hombre, si estás en una entrevista de trabajo, no. Pero si estás en entornos sociales de familia o de amigos, me parece que es bueno que vayamos quitándonos un poco las caretas y las defensas. Creo que es importante en una sociedad tan individualista como la nuestra, que a mí eso me parece un drama, que la comunidad se genere a partir de la conversación, ¿no? Del entendimiento y de la empatía. No, bueno, y del pacto tácito de abrirte y mostrar tus vulnerabilidades. Quizás sea el primer paso para buscar ayuda, porque muchas veces no es que estés engañando al otro, es que muchas veces yo creo que uno se engaña a sí mismo. Totalmente. Y te pasaba a ti con tu padre. Bueno, a mí esa historia no es la mía. Eso a mí no me ha pasado. Sí, es verdad que en el momento que se da la conversación se pueden desactivar mecanismos de autoengaño. Sí. Has mencionado, y me parece muy interesante, la importancia de poner a las cosas su nombre y además con exactitud, porque muchas veces caemos en la vaguedad de que todas las soluciones son, esto es una opinión personal, o que que a problemas complejos soluciones sencillas, lo cual creo que es un error fatal, además con consecuencias muy negativas. Y en salud mental también, porque el otro día vi un vídeo tuyo, si no me equivoco, era un vídeo tuyo en el que hablabas del autismo, ¿no? Le decías, oye, es que no todo es autismo y hasta que no seamos capaces de entender bien la enfermedad mental o los diferentes tipos, o qué es y qué no es, los estándares, quién necesita un arreglo y quién no. Eso es importante también para fomentar la recuperación y para fomentar que todo el mundo tenga bienestar. Sí, el problema o sea, etiquetar tiene una parte muy buena, que es poner nombre a los problemas para poder tratarlos y para poder entenderte a ti mismo cuando te dicen, pues mira, lo que te pasa es esto, vale, entonces me puedo entender, ¿no? Pasa con la depresión y no me voy a culpabilizar. Pero hay otro problema, que a veces etiquetamos pues a partir del DSM, ¿no? Que es donde se clasifican todas las enfermedades mentales, y hay veces que vemos patrones y decimos, esto es tal cosa. Bueno, a lo mejor no es tal cosa, a lo mejor es que hay una parte de rasgos de personalidad que no tienen por qué ser patológicos. Con el tema del autismo, que ahora hemos publicado el libro La Revolución Neurodivergente, él es un científico autista, yo no soy un experto en autismo ni muchísimo menos, pero él explica muy bien por qué el autismo no es una enfermedad, ¿no? Y sin embargo es un rasgo, es una neurodivergencia, ¿no?
Entonces, creo que es muy importante en el momento en el que vivimos, que además la psiquiatría está empezando a transitar una crisis de reputación precisamente por haber etiquetado tantos rasgos humanos que a lo mejor no son enfermedades, ¿no? Estamos en un momento que es muy importante, yo creo que hablar de ello, pero no irnos a los extremos. Ni todo es enfermedad, ni todo es adaptación al medio. Quiero decir, pues hay cosas que sí deben ser enfermedades o disfuncionalidades o rasgos muy desadaptativos que llegan a un punto de convertirse en una enfermedad, y habrá otros que no, que los estamos encajonando y estamos medicando y a lo mejor no es una enfermedad. Hablo en plural, yo no soy médico, soy comunicador, pero es un poco lo que estoy viendo, ¿no? Yeah. Porque cuando antes hablabas creo que ha sido antes de que empezamos la conversación, pero decías, oye, es que la adicción al alcohol no es lo mismo la enfermedad o el trastorno cerebral que el trastorno de salud mental. ¿A qué te referías con esto? Que me parece interesante. Esto tiene que ver con en el momento que el NIDA, el NIDA, donde está Nora Volkow, que es una mujer, ¿no?, que un referente tan grande en la investigación en adicciones. Desde ahí se plantea la adicción es una enfermedad cerebral, queriendo demostrar de alguna manera que el cerebro está predispuesto a eso y que no hay una vuelta atrás o que no hay un cambio de orientación, ¿no?, en tu vida si tu cerebro ya está predispuesto a esa enfermedad, porque es cerebral, casi física, ¿no? Eran artículos científicos que te estaban intentando demostrar que era una enfermedad, pues como puede ser, bueno, la diabetes, que se puede estudiar a nivel molecular, ¿vale? Durante muchos años estuvimos con ese paradigma, la enfermedad cerebral. El cerebro de rata, ¿no?, que llaman. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos avanzando en la investigación se empieza a ver que, ojo, una enfermedad cerebral no. Y pasamos a llamarlo trastorno mental o trastorno por uso de sustancias, que es como se llama hoy. Creo que esa diferenciación es muy importante porque una enfermedad cerebral poco tiene que ver el contexto biopsicosocial. Sin embargo, un trastorno mental sí, se puede trabajar, se puede abordar desde ahí. Entonces, para mí, cuando yo me recuperé se hablaba de enfermedad cerebral y para mí eso implica muchas cosas y todas negativas, ¿no? Por eso creo que es muy importante que vayamos pues asumiendo un lenguaje realmente preciso y correcto con esta cuestión. Se ha llevado a cabo un cambio en el entendimiento de la adicción y claro, yo me pregunto, has hablado de un periodo muy corto de tiempo en el cual hay médicos que hoy están en activo y a lo mejor hace 30 o 40 años que acabaron de estudiar. Claro, ¿cuánto de prejuicios tienen a veces los médicos? Que gracias a Dios en el país en el que vivimos tenemos una capilaridad muy grande, hay médicos en los pueblos. ¿Qué capacidad o qué información o qué actualización tienen para ser capaces de detectar un caso de adicción? La adicción, pues me imagino que dependerá mucho de la propia inquietud del médico o de la médica, porque protocolos para detectar existen y se sabe que son efectivos, pero es verdad que no se están aplicando en muchos sitios y a mí eso me llama un montón la atención. El otro día se publicó un artículo en el New England que explicaba cómo los protocolos se han demostrado eficaces, hay mucho respaldo y sin embargo no se aplican en un 80% de los casos o en un 90%. Era una barbaridad. Yo preparé una charla para hablar de esto y lo di en una universidad que tiene facultad de medicina y tiene su hospital o su clínica, y pregunté, quiero que me paséis los protocolos de detección. No, es que nosotros no aplicamos protocolos y es una entidad que es puntera en medicina interna. Entonces, creo que el prejuicio en el médico o la médica se produce desde el momento que aparece un paciente que le preguntan ¿cuánto bebes?, apuntan lo que bebe, si es que lo preguntan, y no le dan importancia a ese dato porque consideran que el perfil es un perfil ansioso, depresivo, y enseguida se pasan a ese otro patrón, ¿no? Entonces, si no hay una sospecha, todo empieza por la sospecha, si no hay una sospecha de alcoholismo, no activan el protocolo. Y creo que eso tiene que ver, con respecto al alcohol, con el hecho de que el alcohol esté tan incorporado en nuestra vida, que el profesional piensa que a lo mejor 2 copas de vino al día, pues yo también las tomo, ¿no? Es un poco lo que se dice a sí mismo. Eso no le da importancia, no se lo dice conscientemente, es un tema de sesgo. Entonces, claro, por un lado,
tenemos que ese prejuicio no está ayudando en el tema de la adicción al alcohol. Y por otro lado, el propio prejuicio de la drogadicción, de la adicción a otras drogas, que también está instalado si el perfil médico es mayor, ¿no? Si es una persona mayor. En las carreras a día de hoy no sé cómo se está estudiando este tema. Sé que hay asignaturas ya específicas, cosa que antes no había, lo cual es muy bueno, pero no sé en qué medida son capaces de desactivar los prejuicios de los chavales que ya venimos con prejuicios del mundo de la droga desde muy jóvenes, porque lo seguimos viendo en las películas, ¿no? El drogadicto es el delincuente, el tal, el cual. Si te aparece un hombre o una mujer ejecutivos con buena pinta, igual no piensas que se están tomando cocaína, ¿no? Y que la cocaína es lo que está provocando el síntoma. Con lo cual, para mí es tan importante que desde las facultades de medicina se enseñe sobre los sesgos de los médicos a la hora de diagnosticar, tan importante, que me parece inaudito que no se esté dando, y me parece todavía más inaudito que no se apliquen los protocolos como deben, ¿no? en el sistema de salud. Y en la carrera de medicina, sin querer meterme yo demasiado, de hecho creo que en la carrera de medicina y en todas sería muy bueno recuperar de manera transversal pues el humanismo, ¿no? O la silla para escuchar, porque me ha llamado la atención el cuánto bebes, tomas nota y cambias de tema, cuando quizá con una conversación más profunda eres capaz de detectar un problema que a lo mejor lo está viviendo en sus propias carnes o en casa, y el médico puede intervenir. ¿Tú crees que sigue estando fuera del discurso de salud mental las adicciones? Que la gente lo sigue separando como si fueran dos cosas. Yo creo que sí, por una razón, porque la adicción aparentemente se contrae por consumir, y consumir es una decisión libre. Entonces es muy difícil que a los adictos se nos meta en el mismo grupo que otros trastornos mentales que, digamos, se han desarrollado sin querer, ¿no? Para la sociedad, el adicto lo ha desarrollado porque ha querido. A mí me han dicho muchas veces, bueno, si no hubieses bebido no te hubiese pasado, ¿no? Si no hubieses vuelto a beber no te hubiese pasado. Y yo siempre les contesto, ¿y tú bebiste? ¿Tú bebías a mi edad? Y no te pasó nada, no pudiste parar. Pero eso es muy difícil de entender si no has vivido la adicción. Entonces, creo que ahí hay un reto, que es verdad que se está trabajando mucho a nivel de comunicación, ¿no? Vosotros lo estáis haciendo, nosotros también, muchas entidades lo están haciendo, para decir, a ver, que esto es un trastorno mental, que hay que tratarlo como tal y ahí tiene que estar dentro de las partidas de la salud mental. Si la salud mental ya tiene poco presupuesto para abordar, las adicciones, pues no digamos, ¿no? Yeah. ¿Y las familias? ¿Qué papel juega la familia en una situación de adicción? Hace poco veíamos una película maravillosa de española, que es Un elefante en la habitación. Y trataba un caso de adicción, en este caso al alcohol, y en el que una hija pues cogía un papel especialmente protagonista y se veía cómo realmente te puedes convertir, sin ser tú el adicto a la sustancia, en una víctima colateral de la adicción. De esto se habla menos todavía. Sí, de la familia y del rasgo de codependencia se habla muy poco, y la cantidad de síntomas que tienen que ver con la codependencia, que interfieren en la vida de las personas codependientes de la familia y que como consecuencia interfiere en la economía de una sociedad, que es lo que le interesa al final a los gobiernos, es brutal. O sea, hay cantidad de mujeres, hablo de mujeres porque hay muchas madres y esposas, ¿no?, que están yendo al médico porque tienen ansiedad, porque tienen angustia, porque tienen depresión, y lo que hay detrás es una persona adicta que está generando un sistema muy enfermo, ¿no? Creo que cada vez se habla más de la familia, creo que se habla muy poco todavía. Bien. Esa película, como dices, es una maravilla porque lo explica súper bien. Fíjate, no hablan del alcohol en toda la película, o sea, no aparece el alcohol. Muy vagamente. Que es como el gran protagonista, en realidad es el sistema familiar y es la hija, ¿no? Y claro que es el papel de la familia. En mí en recuperación nos decían, te tienes que recuperar con, sin y a pesar de la familia, ¿no? Porque hay familias que son muy disfuncionales o que hay consumo y que el adicto tiene que salir de ahí para poderse recuperar, ¿no? Creo que la familia juega un papel muy importante, pero no como cree que debe jugarlo, ¿no? No como lo está haciendo, que es controlando, asistiendo. No, tiene que jugar otro papel, pero es muy importante. Pero para eso tiene que ir a un profesional que le diga cómo debe actuar, porque no es nada intuitivo la manera en la que debes actuar como familiar y todo el mundo lo hace mal. Sin embargo, a la que hay 4 indicadores,
pues eso se empieza a poder trabajar. Y si el adicto se recupera y la familia no se recupera, eso es un problema. La familia se tiene que recuperar. Es que en la película se ve muy bien que un caso de adicción se puede cargar un sistema, se puede cargar la familia, la dinámica que tenía la familia. Totalmente. Pero bueno, luego está el contraste de la... Estoy hablando de memorieta, pero luego está el contraste de la otra hermana que hace exactamente lo contrario, que es... Bueno, yo vivo, no recuerdo ni siquiera si en el extranjero, os quiero mucho, vengo en Navidades, esta película la veo de lejos. ¿Hasta qué punto puede ser bueno ese papel tan cercano de cuidador? Porque claro, tú también te tienes que priorizar a ti mismo y hay un punto de esclavitud, ¿no? Con la situación. Y hasta qué punto puede ser incluso recomendable, oye, es que tú tienes que seguir adelante. ¿Tú qué opinas? Esto es duro, el tema. Es duro y yo creo que en cualquiera de los casos, si una persona decide apartarse de la estructura familiar porque está sufriendo mucho, creo que es absolutamente legítimo, pero creo que es muy importante que esa persona reciba apoyo, porque si no recibe apoyo y no sabe cómo hacerlo, lo va a hacer desde la evitación. Y desde la evitación no resolvemos. Lo que hacemos es empezar a cargarnos de culpa, empezar cada vez a querer hablar menos y que luego aparezcan reproches no solo de la hermana, en este caso en la película, sino de ti mismo, ¿no? O sea, huir no debe ser una opción porque luego te va a repercutir. A veces es la única alternativa. Yo creo que es bueno que a un adicto se le diga, oye, mira, yo no puedo seguir así, me voy a apartar porque estoy sufriendo mucho y si alguna vez quieres recuperarte, me dices, pero yo me voy a apartar, con todo lo duro que es eso. Y creo que está muy bien apartarse si esa persona no reacciona. De hecho, creo que es el camino. Pero apartarse con apoyo, no hacerlo solo, porque si no es muy difícil que no se genere problemas profundos que tienen que ver con me aparto de ti, ¿no? Porque no quiero saber nada. Y bueno, en tu caso ya personal, en tu casa, por lo que nos has contado, por lo menos ha habido 2 casos de adicción. Sí. ¿Qué papel juega el miedo al qué dirán los vecinos en el trabajo de mi hijo? ¿Qué papel juega el miedo a qué dirán? Yo creo que en las familias el miedo juega un papel muy importante y a veces es una trampa porque a veces por el miedo no cuentas y contar es un efecto protector, ¿no? Es una variable protectora, porque si yo te cuento que soy alcohólico y pasado mañana me estás viendo beber... Pero es cierto que el miedo, al final el miedo para mí es el gran monstruo de la adicción. Miedo a todo, miedo a lo que van a pensar, miedo a lo que van a decir, miedo a lo que me pasó, miedo, o sea, la motivación en el consumo generalmente tiene mucho que ver con el miedo y luego en la recuperación también aparece el miedo. Creo que es una emoción que es buena porque nos hace sobrevivir a muchas situaciones, pero que se convierte en algo muy malo en los procesos de adicción, pero que se puede aprender a afrontarlo, ¿no? Para poder hablar luego con quien tienes que hablar. O sea, ¿tú recomiendas que sí, que contemos la historia? Yo recomiendo que cada uno haga lo que necesite, porque es muy importante respetar los tiempos de cada persona. No hay que exponer a nadie a eso. Creo que en mi caso y en el caso de los compañeros que yo tengo y he tenido, superar ese miedo y contarlo ha ayudado. También es verdad que hay que saber dónde lo cuentas. A lo mejor en el trabajo no puedes contarlo por el tipo de trabajo que tienes. Claro. ¿no? Pero a nivel familiar creo que es bueno, a nivel de amistad creo que es bueno. Es una manera de protegerte, de cuidarte y de darte cuenta que no tienes que avergonzarte. Que es que esto es un trastorno mental, que algunos lo desarrollan y otros no. Entonces... Oigan, y mientras hablamos de todo esto y con tanta preocupación sobre el alcohol y las familias, la realidad va muy deprisa y se están empezando a presentar nuevas formas nuevas sustancias y nuevas formas de consumir que hay que entenderlas y que cada vez parece más complejo. ¿Qué sabes de esto? Antes me comentabas la preocupación del chemsex. Sí. Pues lo que sucede, a mí me da la sensación que es que vivimos en una sociedad muy, muy disfuncional, muy, muy exigente. Tenemos unos estándares de productividad absolutamente inalcanzables, ¿no? Y estamos todos intentando producir, intentando vivir a ese nivel y que cada vez necesitamos más estrategias de evasión para dejar de sentir tanto dolor al final, ¿no? Y tanta presión. Entonces, mi sensación es que cada vez hay nuevos elementos o nuevos recursos para evadirnos, ¿no? La tecnología es uno, que es muy eficaz, porque las redes sociales están diseñadas para
que tú puedas seguir y cada vez estés más evadido y no te des cuenta ni de la hora. Está la pornografía, que es accesible a cualquier edad. Están las sustancias, está el juego y está ahora mismo el chemsex en un contexto de consumo casi sexual, ¿no? Todas estas nuevos recursos de evasión creo que hay que conocerlos para poder adelantarse a ellos o para poder detectar cuando se convierten en algo muy disfuncional, ¿no? Si nos llegan a mostrar a nosotros mismos hace 30 años cómo estamos en el autobús o en el metro o por la noche con nuestra pareja o nuestra familia, cómo estamos al móvil, hace 30 años si hubiésemos visto estas imágenes hubiésemos pensado que esa gente está enferma, pero tal cual, porque hubiésemos dicho, ¿pero cómo es posible? Yeah. Claro, a día de hoy lo hemos normalizado porque es nuestro sistema de vida. Bueno, pues eso pasa con todo, ¿no? Va pasando con todo, con el alcohol pasa con el cannabis en otros países. Entonces yo creo que hay que ser muy consciente y tratar de adelantarse un poco, ¿no? Es verdad que te acostumbras además muy rápido. El ejemplo fue la pandemia, que en unos días estábamos acostumbrados a una situación apocalíptica, ¿no? Claro. Al final somos seres humanos, somos mamíferos y nos adaptamos, ¿no?, al medio. Al final, con todo esto que contabas de la importancia de la sociedad disfuncional, que lo has llamado, ¿tú crees que podría haber algún paralelismo con lo que hablábamos al principio del Rat Park, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Sí, el experimento de Rat Park de los años 70, ¿no?, que lo hizo Bruce Alexander, lo que hizo fue observar cómo podía meter ratas en un parque, en una jaula enriquecida, es decir, con cosas que les produjera bienestar a las ratas, con otras ratas que pudiesen pues eso, relacionarse con juegos, con elementos que a ellas les estimulan y tal. Metió una serie de ratas que eran adictas ya a la morfina y en el Rat Park puso una botella con morfina y otra botella con agua del grifo. Esas ratas adictas a la morfina consumieron agua del grifo, no consumieron morfina. Con lo cual, agua con morfina. Con lo cual aquí estaba intentando demostrar la importancia del ambiente a la hora de que un individuo, un sujeto, en este caso una rata, busque un placer inmediato, porque ya estaba obteniendo placer de la relación con las otras ratas, de lo que tenía ahí, ¿no? Un mundo en el que no estamos obteniendo placer de nuestras relaciones interpersonales, de nuestro trabajo, de tantas cosas que el ser humano puede disfrutar. Si no estamos obteniendo placer, vamos a ir a la vía rápida para obtenerlo. Y lo hacemos todos, porque lo hago yo, que soy adicto recuperado, lo hago con el móvil, ¿sabes? Sí. Es curioso porque, gracias a Dios, tengo la suerte de poder disfrutar de muchas conversaciones como esta, muchas relacionadas con salud mental y con adicciones, y es curioso como muchas de esas conversaciones acaban derivando en cosas que aparentemente son tan genéricas, Sí. como cómo está diseñada una ciudad o cómo gestionamos nuestro propio tiempo, ¿no? O sea, al final Sí. quizás sea un problema muy endémico y las adicciones sean consecuencias, daños colaterales, ¿no? Como la película. Eso es. Sí. Es que al final cuando yo digo es que no hay que llamarla enfermedad cerebral, ¿por qué? Porque tiene una dimensión humana enorme. Ahora mismo lo has dicho, ¿no? Empezamos hablando de adicción y terminamos hablando del tipo de sociedad que hemos construido. Fíjate la dimensión humana y social que tiene la adicción, ¿no? Sí, es enorme. En el plano, de nuevo, más personal, se habla mucho de dejar la sustancia y en conversaciones que hemos podido tener se habla menos quizá de la dureza del vacío que deja haber abandonado. Yo he escuchado palabras como duelo, palabras como divorcio. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso, como el del resto, fue súper duro. Súper duro. O sea, la sensación de vacío es muy difícil de explicar. La sensación de sinsentido es tremenda. Yo me pasé mucho tiempo intentando, yo oía en terapia que la gente decía, no, pues estoy mejor porque empezaba a disfrutar de un paisaje o de una comida, ¿sabes? Yo me pasé mucho tiempo, te diría más de 2 o 3 años, sin poder disfrutar de nada, ¿sabes? De nada. Entonces, aguantar ahí, pensando, yo en terapia a veces decía, yo estaba mejor consumiendo, que a día de hoy lo veo y veo que no, que aquello era, ¿no? Me estaba llevando al huerto el trastorno, pero sí había una parte de sufrimiento brutal, porque el vacío, el duelo, o sea, es como si perdieras. Sí, es que no puedo poner ningún ejemplo. Lo que te alimenta desaparece de repente, ¿no? Y entonces pierdes la motivación por todo, por vivir. Es una pasada, o sea, es una pasada. Claro, ahí se está generando también todo el tema de neuroadaptación, ¿no? Que se está revirtiendo, o sea, ahí hay mucha cosa bioquímica. Se pone de relieve que la
que tenías una relación real de dependencia, se pone de relieve que no es vicio, se pone de relieve que es una enfermedad mental que necesita un tiempo para llevar a cabo la recuperación. Eso es. Y claro, luego tú tienes que empezar a reconstruir tu vida. Voy a intentar que me cuentes, si quieres, cómo montas Yonki Books y cómo son esos primeros pinitos. Hablabas del blog, etcétera. ¿Cómo fue? Sí. Pues mira, después de estar escribiendo en el blog 4 años, que fue pues, muy bonito porque en esa época nadie hablaba de drogas, ahora hablamos mucho afortunadamente y de adicción, pero en ese momento no. Entonces se hizo súper conocido, ¿no? Y se construyó una comunidad muy guay, pero ¿qué pasó? Que en un momento dado yo dije, yo no puedo seguir siendo el constante adicto recuperado, ¿sabes? Yeah. Necesito construirme. Y entonces cerré. Y ahí ya pasé unos años de estudio, hice un máster de bioética, o sea, ya me seguí formando y entonces monté la editorial de Nextdoor de ciencia. ¿Qué pasó? La gente a veces me pregunta si yo monté Yonki Books por haber sido adicto, ¿no? Por la propia herida de la adicción. Y en realidad no, yo monté Yonki Books por la herida en la recuperación. O sea, para explicar un poco, yo me puse en recuperación en el 2007, cuando todavía los modelos que se estaban aplicando de abordaje en España eran muy precarios comparado con lo que es ahora. El sistema era mucho de contención, ¿no? Y la contención la hacía el grupo de terapia. No teníamos terapias individuales, no teníamos psicólogos, ¿no? Yo tenía una visita de vez en cuando con el médico, que era un hombre al que yo respetaba mucho, que falleció y me daba la medicación, pero luego yo no tenía acompañamiento de ningún tipo. Entrabas en una terapia, contabas lo que te había pasado ese día o lo que sentías y el método era confrontación. Si yo me echaba una siesta, pues había que confrontar, era un ataque directo, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que ese tipo de modelos pues ya se ha demostrado ampliamente que puede que dejes de consumir, pero es a través del miedo. Yeah. Yo en ese proceso sufrí una barbaridad sin ser realmente consciente porque venía ya de mucho sufrimiento, pero que con los años me he ido haciendo consciente de hasta qué punto aquello me rompió a mí en 1000 pedazos y cómo tuve que reconstruirme después de aquello, después de ese proceso. Empecé procesos terapéuticos mucho más profundos para poder recuperarme de verdad. Entonces, cuando yo llega un punto en el que ya estoy muy lejos de esa experiencia y me empiezo a dar cuenta, empiezo a observar en España qué está funcionando a día de hoy y veo que sigue habiendo ese modelo. En lo público se trabaja muy bien, lo que pasa es que no hay recursos, pero en lo público se trabaja realmente bien, o sea, los profesionales son muy potentes, pero como no hay recursos, pues no se puede abarcar. Y en lo privado no se trabaja bien, o sea, ahora empieza a haber excepciones porque se están poniendo las pilas, pero en temas de salud y temas de dinero, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces yo digo, o sea, ya me enfadé cuando empecé a observar, dije, voy a montar una editorial y voy a empezar a sacar libros que desmontan. Montaste una editorial porque te enfadaste, ¿no? Eso es. Sí. Muy bien. Sí, a mí me mueve mucho. No es una reacción, ¿no? Sí. No es solo un sueño, sino fue una reacción. Una reacción a algo necesario. Creo que esto es necesario. Eso es. Pensé, esto es necesario y es necesario que alguien lo diga sin miedo. Porque ¿qué pasa con la gente que nos recuperamos en centros privados? Que nos hemos recuperado ahí, que sentimos que estamos en deuda, que no debemos de hablar mal. Y yo tengo mucho cuidado, cuando no es que hable mal, yo señalo lo que se debe hacer mejor. Y eso me ha despertado pues, ciertas antipatías, ¿no? en el sector. Claro. Pero me parece que era necesario empezar a sacar libros que hablaran de qué es la adicción de verdad, que dieran nuevas aproximaciones, que mostrara lo que la ciencia a día de hoy está diciendo, ¿sabes? Y dentro de ese abanico o ese catálogo de libros, claro, están orientados muchos, si no todos, a ayudar a la persona, ¿no? En muchos casos. Pues claro, no todos los libros sirven para todas las personas en todos los momentos. Claro. Es decir, habrá libros para los momentos más agudos de desintoxicación, sí. para los primeros años, y luego ya quizá para después, para entender o ya reflexionar sobre lo que te pasó. ¿Qué tipos de libros crees que hay? Tenemos, yo creo que 3 tipos de libros. Unos que van a la familia, que son específicamente para ellos, que pues, por ejemplo uno de ellos se llama Un adicto en casa. ¿no? Vale. Y es una guía que te va explicando cuáles son los pasos que estás viviendo, cómo poner límites, cómo dejar de controlar, cómo no sentirte culpable, cómo, sabes, un montón de cosas. Es una guía muy sencilla. Hay varios libros así, hay varios libros testimoniales de madres que han sufrido la adicción de un hijo o de una hermana que ha sufrido la adicción de un hermano.
Hay uno en concreto que sacamos hace poco que se llama Amor Feroz, que es una madre que cuenta su testimonio explicando que su hijo todavía a día de hoy consume y cómo ella ha tenido que hacer su trabajo para dejar de sufrir, que se me parece súper potente, porque habla de, yo en un momento dado tuve que dejar a mi hijo, o sea, es que yo ya no podía seguir así, ¿no? Y luego tenemos libros para profesionales de la salud mental, que son traducciones de libros de divulgación científica, donde se explican los nuevos paradigmas de la adicción, hacia dónde estamos yendo, ¿sabes? Todo esto. Y luego hay libros para personas que tienen el trastorno, para adictos. Entonces, dentro de los libros para los adictos sí que hay diferentes grados, como tú dices. Hay algunos que son para el principio, ¿no? Sí, exacto, para diferentes momentos. Hay otros que son para cuando ya llevas más tiempo. Y ahora hemos sacado uno que voy a nombrar, lo que es La mentira de la fuerza de voluntad, que sí que creo que es un libro muy para familiares y para pacientes o para adictos que están consumiendo en diferentes momentos, porque lo toca todo de una manera súper sencilla, con mucho humor, pero hablando muy claro, y te ayuda mucho a entender cómo funciona este trastorno y por qué no eres culpable y por qué no es una cuestión de fuerza de voluntad. Y ahora hemos abierto catálogo a otras cuestiones de salud mental. Por eso hemos sacado La revolución neurodivergente, que habla de la neurodivergencia, y estamos yendo a libros que hablan de alimentación, que hablan de diferentes cosas. Porque, claro, tú cuando llega a tus manos, y me centro en ese tercer grupo de personas que tienen el trastorno, cuando llega a tus manos un libro, hay momentos en los que ese libro, por muy bueno que sea, te puede ser absolutamente inútil. Y te voy a preguntar más. ¿Tú verías que los médicos tuvieran un catálogo de recomendación de libros para cada momento? Porque claro, yo entiendo que muchas veces es la propia persona y, joder, si no conoces el tema, pues buscas este tema, una pinta, lo compras, claro, y no es tu libro. ¿Deberían los médicos, bueno, los sanitarios en general? Hombre, eso sería maravilloso. Con los sanitarios siempre hay que tener en cuenta que disponen de muy poco tiempo para pasar consulta en lo público. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es crear un canal para que los profesionales tengan nuestros libros. Claro, yo vendo mi libro, no el de otra editorial. También hay otras editoriales que están haciendo alguna cosa interesante. Nosotros les ofrecemos un expositor con los libros que consideramos que son adecuados para el perfil de sus pacientes y de las familias que llevan. Entonces, les damos el muestrario y el paciente o el familiar va allí, le da el QR y puede comprarlo online. Intentamos facilitar el acceso con mejores precios con la colaboración de la fundación, ¿no? De MAR, Fundación para las Adicciones, que es la fundación que tenemos detrás, precisamente para darles a los profesionales más herramientas, ¿no? ¿Significa que un libro le va a salvar la vida a alguien? No, pero sí que puede poner en marcha un proceso. De hecho, muchas veces ponen en marcha procesos. A mí me escribe mucha gente que ha leído los libros y me dice, es que a mí me cambió la vida por esto, porque entonces tomé la decisión, ¿no? Entonces sería un recurso fantástico. Fue la chispa, la bujía, ¿no? La bujía, sí, tal cual. Ollán, tú cuando piensas en el Ollán del pasado y como en Interestelar, ¿no? Cuando sí. Quédate, ¿tú qué le gritarías a ese Ollán? ¿Cuando era más pequeño? Cuando estaba consumiendo. Cuando estabas en una época, que crees que podrías haber hecho las cosas de otro distintas modo, o quizá no. Sí, yo le diría que hable con alguien de lo que está viviendo. Y en este caso tiene que ver con la identidad. Yo iría al Ollán de los 6 años y le diría, habla con alguien, cuéntale a alguien lo que estás viviendo. No eres un monstruo, habla con alguien. Porque a raíz de eso vino todo lo de después, ¿no? Todo el consumo tal, aparte de la predisposición genética. Yo tenía muchos boletos, pero ser trans fue un boletazo en una época en la que no conocíamos este fenómeno y que nadie te ayuda, ¿no? Estás solo. Pues yo le diría eso, habla con alguien aunque te dé miedo, ¿sabes? Lo has dicho muchas veces. Hay que hablar. Hay que hablar. Es una constante, sí, en mi trabajo. Rompe el miedo y yo creo, por las cosas que me has ido comentando, que al final rompes el miedo y luego que tampoco pasa nada, ¿no? Que de hecho se crea un ambiente de relajación y la gente te pregunta y se crea un clima de conversación. Eso es. Entonces, a alguien que está intentando salir o que empieza a detectar que hay algo que es sospechoso o que empieza a tener una relación extraña con alguna sustancia, ¿qué hacemos? Lo mismo. Que se lo cuente a sus amigos si no se atreve a contárselo a nadie más, que se lo cuente al tutor o a la tutora en el colegio. Si un amigo está detectando en otro amigo que está pasando eso, que lo cuente a un adulto. O sea, un adulto de referencia siempre. Si no quieren ir a padres porque da más miedo, ¿no? Que te riñan y tal,
ir en el colegio, pero es que contarlo es de verdad, es la diferencia entre que las cosas vayan muy mal o que puedan mejorarse y tengas una vida funcional, ¿no? Hablarlo. Si tú quisieras que un amigo entendiera muy bien lo que es la recuperación, lo que implica recuperarse y todo lo que has pasado, para que te comprenda cuando te identificas con él o le cuentas algo personal, ¿qué frase te gustaría que se quedara? Menuda pregunta. El otro día estuve con un chico, con un hombre, un profesional, que está en una situación así y depende del perfil de la persona. Hay una frase que siempre digo porque a mí me hubiese tocado, que es te estás convirtiendo en la caricatura de ti mismo, ¿no? El alcohólico, el adicto a cualquier sustancia, se convierte en la caricatura de sí mismo. Entonces, cuando hablas con alguien, o vas desde el miedo, que es eso, o vas desde la recuperación. Pero te diré una cosa, no hay nada que yo le pueda decir a un adicto en activo de lo bien que se está en la recuperación que le pueda convencer para dejar de consumir. Entonces, si yo hablo con alguien, le digo, cuéntame lo que te está pasando. Y le digo, a mí me pasó esto. Y le cuento algo muy vergonzoso mío, algo que me dé mucha vergüenza que hice consumiendo. Porque ahí es la manera de abrir, porque las personas cuando consumimos y tenemos este trastorno hacemos cosas muy, muy avergonzantes, ¿no? Entonces yo cuento alguna fuerte y generalmente, ¡pum!, la persona se da cuenta que no es un monstruo, ¿no? Sí. Y entonces me cuenta. Es verdad que cuando te abres, eliminas toda posibilidad de que, pues, o que se rían de ti o que haya comidilla y tal, ¿no? Yo siempre digo, es una broma, pero siempre digo que nunca te rías de un gordo corriendo ni de un feo, ligando, porque son capitanes generales en ese momento y lo único que les espera es crecimiento y superación en ese momento. Totalmente de acuerdo, pero sí. Qué difícil es eso, ¿eh? Desde luego. ¡Buah! Oye, Ollán, yo creo que hemos tocado muchos temas. Muchísimos. ¿Tienes algo en el tintero? No, la verdad es que lo has tocado todo. Antes cuando hablábamos estabas un poco asustado porque me decías, Manu, hay muchas preguntas. Sí. No, ya verás cómo va a ir. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.